Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. 18. Y salió al séptimo día, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que sus siervos hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió. Y dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ha de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Muy bien, hermanos. Bien, hermanos, buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Vamos a ir a una lección que nos va a traer dudas, preguntas, inquietudes. Así que busque su Biblia, está ahí. Excelente. Muy bien, ya estamos ahí en el pasaje, en la lección. Quisiera que todos podamos ya ir a detenernos de este pasaje, pero a la vez es un pasaje que lo hemos estudiado, lo he escuchado, pero trae preguntas, inquietudes que tú y yo necesitamos ponernos en aplicar la lección, porque ¿qué es lo que podemos nosotros aprender de esta lección? Estamos viendo cómo moldear el corazón de nuestros hijos y cómo poder nosotros ser parte de. Obviamente, lo que hemos visto hasta ahora son modelos ejemplares de la oración de muchas familias cristianas o parejas cristianas que encontramos en la Biblia. Ahora vamos a continuar con la metodología bíblica, como padres debemos emplear en la crianza de nuestros hijos. Obviamente, la oración que vamos a ver de David por su hijo que tuvo con Betsabé fue muy doloroso. Y esta escena, tú no quisieras decir que no estaría o no debería estar en la Biblia, porque es sumamente muy doloroso, pero también un pecado que trajo una consecuencia tan dolorosa. Si tú y yo supiéramos cuánto es la magnitud, el dolor que va a causar el pecado que vamos a hacer o que estamos metidos en uno de ellos, lo pensaríamos y podríamos ver cuánta consecuencia trae. Dios ha obrado en este momento enseñándole la responsabilidad que tenemos como padres de orar a Dios por la preservación de nuestros hijos, por la penalidad de dolor o muerte en medio de esas aflicciones o enfermedades o peligros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que se enfermó su hijo, que había venido como resultado de un adulterio. Sabemos muy bien que él debía haber estado en la guerra, por lo menos debió estar junto con
los ejércitos que tenía allí, pero él se había quedado, pero dormido, y se levantó en el atardecer y vio a una mujer bañándose que estaba al costado de su terrado. Y la Biblia dice que mandó llamar. Sus siervos le dijeron: Señor, es mujer de Urías, es mujer casada. Y él no escuchó, sencillamente la tomó y se acostó. Como resultado de eso salió embarazada la mujer. Y él quiso tapar esta situación con hacerle llamar a su esposo Urías y que pudiera acostarse y que pudiera decir que es hijo de él. Pero era tan leal y más cristiano que David, y él decidió no hacerlo. Y dice la Biblia que se puso como guardián en la puerta, la emborrachó y todo ello para que se pueda acostar, y nada. Cuando vio que ya no podía, entonces siguió el siguiente pecado, que es el asesinato. Lo mandó con una carta a su general para que el general pudiera leerlo, y en la carta decía: déjenlo solo en la guerra a Urías. Y murió. Con todo eso, todos los de palacio pensarían que David, ahora después de unos días, como que ahora ha quedado viuda, entonces ahora se casa con ella. Después de casada, entonces ahora es su esposa. Todos dirían: qué hombre tan consolador y tan compasivo, que se ha casado con una mujer viuda. Y entonces todo está allí, ¿ok? Pero la Biblia nos dice que en el capítulo 12, el profeta Natán vino y le dijo con una parábola: ¿sabes? Hay una injusticia, que hay un millonario que tiene cantidad de corderos, y tiene uno solo, un pobre que tenía una sola corderita. La quitó, la tomó y se lo poseyó, se lo sacrificó. Y él dijo: ¿quién es ese hombre? ¡Qué injusto! David, tú eres ese hombre. Tú pensaste que lo que estabas haciendo no sabía Dios, y tú lo sabes. Fue valiente, lo enfrentó y dio gracias a Dios, porque eso llevó al arrepentimiento. La Biblia dice en el versículo 15 que acabamos de escuchar, la lectura de la palabra de Dios: empezó entonces Dios a obrar de una forma muy especial. Dios le dijo: el hijo que vas a tener, que viene, va a morir anticipadamente. A causa del pecado tuyo, yo he decidido llevármelo. Y entonces, frente a ello, David, a sabiendas, todavía él decide orar. Él decide todavía encomendar en las manos de Dios, o por lo menos ayunar 7 días enteros. No comió, no bebió. Está clamando y rogando por el niño para que pueda vivir, o que si Dios pueda darle la oportunidad de no dejar morir. Pero al cabo de días, dice la Biblia, la escena que vemos es lo contrario. Y una de las cosas que a veces vienen preguntándonos, por eso le decía, esta lección va a traer preguntas, y hoy en la noche culminaremos respondiendo a las preguntas, dudas que usted quisiera tener, y en un hojita usted puede anotarlo con calma. Pero déjame decirte, si él sabía que iba a morir, ¿por qué siguió orando? Otra pregunta viene: si Dios le había perdonado a David después de haber orado, entonces ¿por qué permitió que muriera el niño? ¿Cierto? Podemos decir preguntas humanas que tú y yo tal vez no podemos respondernos, pero son las preguntas que generalmente hacemos, o el ser humano se hace cuando ve la situación tan difícil. Quiero que vaya por favor en el versículo 15, dice, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 15. Natán se volvió a su casa, después de haber dado la noticia de que va a venir juicio sobre él, y va a ser imparable, y va a ser lo que él hizo en secreto, lo van a hacer sus hijos, su familia, lo va a ver en público, y va a ser tan doloroso. Pero dice la palabra de Dios que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David.
Anote esta parte, enfermó gravemente. No solamente es que hay una noticia que Dios dijo que va a morir, sino es la enfermedad que está batallando, más probable una fiebre imparable. Entonces, frente a este lloro, gemir del niño, dice que, anota por favor allí, entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Quieres saber el ruego de David por el niño? Allí va a relatar paso a paso cómo era su forma de rogar, con ayuno, con oración. Y dice, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, así puesto en pie. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. ¿Qué dice? Mas él no quiso ni comió con ellos pan. En otras palabras, no había apetito para comer, no había apetito para descansar. Todo este tiempo estaba en clamor, en ruego y súplica y súplica. Todos se dieron cuenta de eso. Todos se dieron cuenta que todos estaban en esta situación. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió esto es el verso, mira por favor, dice, todos al darse cuenta dijeron, el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, hablábamos y no quería oír nuestra voz. La pregunta es, ¿cuánto más se afligirá? Mira, anota por favor, la aflicción de que él tiene y ha demostrado es notorio por todos. Y todos se preguntan, ahora que ha muerto el niño, ¿cuánto más se afligirá? Y si le decimos que el niño ha muerto, no querrá oír nuestra voz, no querrá saber la noticia. Y si lo sabe, va a hacer mucho más, porque dice, cuando el niño estaba vivo todavía, estaba ayunando, estaba tirando el piso, estaba rogando, estaba clamando, por favor Dios, no quites la vida de este niño, por favor, sánalo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos orado cuando las cosas están difíciles, una enfermedad incurable, un accidente? A veces hemos dicho, Dios, por favor, haz un milagro. Dios, por favor, quisiera cómo puedes actuar. A veces Dios dice no, y a veces dice Dios sí. Pero en este caso la respuesta de Dios fue no. Y esto es lo que tú y yo queremos aprender en este pasaje. Dice el verso, por favor. Dice, entendió que estaban hablando entre sí todos los siervos. Entonces, dice, ¿ha muerto el niño? Ellos dijeron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió su ropa. Anote esto. Entró a la casa de Jehová. Miren la escena. La escena o la significación que vemos de David es muy dramático antes de que el niño muriera. Pero como respuesta a su oración, también ahora la reacción de David es diferente, porque dice, entró a la casa de Jehová. Anota esto, adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusiese pan y comió, y le dijeron sus siervos, ¿qué es eso que has hecho? Me sorprende lo que está haciendo David. Y dice, no entendemos. El niño aún cuando estaba vivo, dice, ayunabas, llorabas, muerto él, te levantaste y comiste pan. Y estas preguntas yo creo que siempre van a traer una respuesta. Pero respuestas que deberían ser respuestas maduras, respuestas que deberían traernos una oportunidad para hablar de Cristo Jesús. A pesar de la situación tan difícil, tan horrible, doloroso, pero deberíamos todavía tener una reacción adecuada que vamos a ver en la vida de David. Anota por favor como título allí, la oración de un padre
por su hijo, por la situación que va a venir, a sabiendas que un hijo muchas veces se ha descarriado o va a descarriarse, va a ser, el futuro es incierto, pero todavía como padres podemos aprender de la vida de David. Pero hermanos, una de las cosas más horribles que a veces cuando tú y yo estamos siendo tentados, seducidos, es más fácil, escúchame por favor esto, no quiero que se distraiga, es más fácil oír los susurros y el ataque del enemigo a la mente del oyente, del creyente, y entonces Satanás dice, mira, ¿sabes? Dios al fin y al cabo te va a perdonar. Haz ese pecado. Mira, es bonito, es lindo, míralo, y si vas a cometer pecado, Dios te va a perdonar. Y entonces empieza a ser débil el ser humano y cae en este pecado. Pero también Satanás es astuto. Después de haber cometido el pecado, sabe, viene la dificultad de que tú experimentes la paz de Dios, de ese perdón que Dios te da. Él mismo te susurra a tu oído, te dice, ¿cree que Dios te perdonó? Mira cómo tú has pecado, con quién has hecho lo malo, cómo tu perversidad ha ido tan grave, cómo tú crees que vas a ser perdonado por Dios. Pero Él te engañó, te lo hizo ver y te usó hasta diciendo, Dios es perdonador. Y normal, tú puedes aprovechar de ese perdón una vez que has cometido pecado, ¿verdad? Otra más clara, Satanás lo minimiza antes de cometerlo, el pecado que usted y yo cada veces caemos, pero después lo maximiza, lo engranda después de haber cometido para aplastar la conciencia de la persona que cometió. Entonces, cuidado con ese susurro, cuidado con esa trampa. ¿Cuántos creyentes después de haber cometido están en la peor situación? Dice, ya no, Dios no me perdona, no creo que Dios me acepte, tan grande es mi maldad, he pedido perdón a Dios, Dios sí dice que me he perdonado, pero yo no me perdono lo que hice, cómo hice esta maldad, este pecado, cómo actué. Ahí está la otra trampa del enemigo que lo engranda para que usted no se sienta con una conciencia tranquila, ni que acepte el perdón de Dios que le ha dado. Fácil, ¿verdad? Pero hermanos, cuidado. Vamos a ver aquí en este cuadro el castigo de un padre amoroso hacia su siervo David. Y Dios va a castigarle no porque él está airado o está enojado, sino porque le ama. La Biblia dice que el Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y la marca de que eres hijo de Dios es que muchas veces hemos sido azotados, disciplinados por nuestro Padre amoroso. Si usted ha recibido esa marca y ha disfrutado de esa huella del castigo del Padre amoroso, digo un fuerte amén. Amén. Parece que no todos. Espero que sean todos hijos de Dios. Espero que usted haya conocido a Cristo. Si eres hijo de Dios, de alguna otra manera has sentido ese látigo, ese castigo de parte de Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que la forma, el actuar de nuestro Dios es muchas veces incomprendible, a veces es difícil de poder explicar, pero hermanos, todo esto tiene una lección que enseñarnos. Entonces, vamos a ver las trágicas consecuencias que causaron esta oración a Dios. Primero, David debía ir delante de ¿quién? Delante de la presencia de Dios en oración. Debía confesarle a Dios sus pensamientos pecaminosos, todo lo lascivo, todo su adulterio, acumulado en sus pensamientos que había apartado de Dios. Porque no tenía comunión con Dios, estaba tan lejos, y David empezó a reconocer su pecado en sus pensamientos, en su mente. Por el momento escondió su maldad y el pueblo lo sabía. Adulteró, cometió homicidio y vez tras vez falló mientras que ocultaba. Pero Dios le amaba y no quería que siga
gastados, y dice la Biblia que se estaba envejeciendo, se desgastando sus huesos y todo, porque todo el día era gemir, llorar y llorar en el corazón de David. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo? Dios le envió una solución. Pero hermanos, déjame decirte que no hay ningún pecado que no tenga consecuencia. Está en las manos de Dios si la consecuencia va a ser leve o va a ser, a veces no vamos a poder ver tanta consecuencia a lo grande, a lo difícil. Pero pecado tiene consecuencia, hermanos. Y la Biblia dice que el pecado de David trajo terribles consecuencias para él y su familia. Jehová lo castigó a David porque es celoso de su gloria y de su nombre. Tenía que hacerlo ver claramente que él no podía hacer acepción de personas, aunque era rey, aunque era el dulce cantor de Israel, aunque era el mejor cantador o orador, diríamos, de Israel. Él no hace acepción de personas con ningún ser humano. Cada pecado tiene consecuencias, no importa quién lo cometa. Además, el castigo del pecador es la misma proporción de quien lo cometa ante Dios. Amén. Dios quiso darle a David una lección, sí, quiso enseñarle y también trabajar en su vida, sí, porque lo amaba a él. Porque esta lección le va a traer una lección imparable que desde aquí en adelante Dios va a hacerle más fuerte, más valiente en su madurez espiritual. Ya no vemos después de esto pecados similares, pero su futuro va a ser tan triste porque sus hijos hicieron lo más terrible. Lo quisieron quitar el trono, quisieron matarle sus propios padres, con sus concubinas se acostaron y pudieron, hasta uno de ellos quiso matarle y casi muere. Pero hermanos, en todo este dolor estaba el Padre que lo amaba y que lo había entrenado para que pudiera ser fuerte en este momento tan difícil. Amén. Estas consecuencias que vino. Pero hermanos, esto teníamos que entender. David se humilló ante Dios, sí. Anhelaba que Dios tuviera misericordia de su hijo. Pero la negativa respuesta, dice en el versículo 18, David derramó su corazón delante de Dios con fe. Y Dios le dijo, no. ¿Qué le dijo, hermanos? Murió el niño. Hermanos, a veces Dios va a decir no. Pablo rogó 3 veces, Señor, quítalo esta enfermedad de mis ojos. Y Dios me ha dicho 3 veces, no. Y bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo a Moisés, por favor, Dios, hazme que yo pueda entrar a la tierra prometida. Dios dijo, no. Hermanos, a veces Dios dice no. Pero cuando Dios dice no, no es que ya todo está perdido. Al contrario, el Dios todo soberano que conoce todo lo de usted y de mí, hermanos, escúcheme esto, Él lo sabe por qué lo hace de esa forma y por qué actúa de esa forma. Aunque tú no lo entiendas o comprendes al momento, pues es la voluntad de Dios. Pero esto es lo que no nos gusta escuchar, no nos gusta aceptar y no nos gusta entenderlo. Pero hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Y dice en todo este texto, dice, ahora que ya todos están con preguntas y dudas, y es que cómo Él va a actuar. Y quiero que usted y yo aprendamos rápidamente el corazón de esta lección y la forma como responde y reacciona David frente a la negativa de su oración. Y es, hermanos, escúcheme esto. Le digo con todo mi corazón, si hace años atrás hubiera aprendido esta lección, hubiera leído como de esta forma que le voy a compartir en esta mañana, me hubiera sido de mucha ayuda, mucho consuelo, haber encontrado respuestas. Que a veces cuando Dios dice, he decidido llevarme a un hijo, o tu hijo no va a quedar, está en vida pero no va a nacer, es doloroso. Y las preguntas tan dolorosas, las reacciones a veces
de airadas, enojadas ante Dios, reclamos imparables a Dios es doloroso. Pero mire la primera lección. La primera lección de David es que David encaró esta situación con honestidad. La pregunta es que él aceptó la realidad. Él dijo, Dios hizo lo que tenía que hacer. Es la voluntad de Dios que este niño muriera. No hizo pataletas como tú y yo hacemos. ¿Por qué a mí? Yo hubiera muerto en vez de ese niño. Yo hubiera ido mejor hubiera sido otro. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y a veces apuntamos y decimos muchas actuaciones muy dramáticas después de lo ocurrido. Pero David encaró la situación, comió, bebió y estaba ahora tan, dice, dócil y alegre, y es más, porque todos se dieron cuenta de ello. No entiendo cómo es que ha perdido un ser querido, su hijo ha muerto y que ahora está tranquilo, paciente. No entendemos. Siguiente, moderó sus emociones, puso fin a su aflicción y a su dolor que tenía. Hermanos, no sé qué es lo que usted y yo usted puede estar llevando en esta mañana. Tal vez está imparable por lo que ya pasó hace años, el año pasado o hace poco tiempo. No sé cuál, de qué forma, que haya venido su dolor, su situación. Pero quiero preguntarle, la madurez de cómo actuó David, cómo Dios lo enseñó a poder actuar, fue, hermanos, muy emocionante. Dice que actuó moderando sus emociones. ¿Qué hizo, hermanos? Su humillación, su dolor, lo puso fin, porque dice, se levantó, ahora está más lavado su rostro y ¿qué dice? Entró a la presencia de Jehová y hermanos, no hay mejor forma de desahogarnos y llorar en la presencia de Dios, y lo más importante, adorar a Dios. Amén. No hay mejor forma de adorar a Dios cuando en esa situación tan dolorosa que no comprendo, no entiendo, no sé por qué pasó lo que pasó. Pero hermanos, dice, aún esta tristeza, esta situación puede llevarnos a la peor situación muchas veces. Pero un cristiano, un hijo de Dios, sabe cómo actuar y tiene a quien acudir. Segundo de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 7, nos dice de un hermano que había cometido un pecado y que le había disciplinado, y todo esto, ¿qué lo llevó? Dice, lo llevó a la frustración, al dolor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Por qué? Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarla y consolarle. Hermanos, ahí es donde nos toca a nosotros ponernos los zapatos en el otro cuando otro ha cometido pecado, está en la tragedia o en el dolor más inesperado. Debemos consolarle, debemos perdonarle. Amén. Porque dice, anota en el verso, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Consume la tristeza, agota, sí, hermanos. Trae dolor, sí, hermanos. Y trae consecuencias tan horribles, sí, hermanos. Dice la Biblia que no sea consumido de demasiada tristeza, hermanos. El dolor cometido por nuestro pecado, por nuestra maldad, debe tener un límite. Y eso es, hermanos, aceptar el perdón de Dios. No hay tal cosa. Dios me ha perdonado. Sí, Dios sabe. Sí, ya lo pedí perdón a Dios. Pero que tú no aceptes el perdón de Dios. Eso es el peor decisión que usted puede hacer, o reclamo que puede hacer. Puede decir que ya lo pedí perdón a Dios, pero que tú no aceptes que Dios te ha perdonado. David pudo haber actuado con muchas actitudes extrañas, pero no. Al contrario, número 3,
David adoró a Dios mostrando su madurez de su fe, porque en esta situación él no estaba resentido, él no estaba amargado, no estaba frustrado. Al contrario, él dijo: Señor, tú eres sabio, tú eres bueno, tú eres justo por la forma que tú has respondido a mi oración. Te adoro y me voy hacia ti. Job capítulo 1 versículo 20 nos dice cómo es que Job entendió que el Señor lo había permitido. Hermanos, necesitamos descansar en la soberanía de Dios, y porque Él sabe, porque es Dios y sabe lo que hace y lo que está haciendo por usted, por mí. Amén. Hermanos, déjeme decirles, cuidado que caigas en depresión y que estés consumiendo pastillas o que estés consumiendo inyectables para calmar ese dolor. Un hijo de Dios sabe a quién acudir y quién ir. David adoró a Dios y que no se ve amargura, no se ve frustración. Si el médico lo dice, pero hermanos, puede ser momentáneo, pero no es todo el tiempo. Tenemos el mejor médico, es nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Amén. No es posible que un cristiano no pueda aceptar muchas veces su realidad, y a veces a consecuencia de su pecado, a veces consecuencias que vienen, y a veces empieza a llevarse y enojarse contra Dios. Cuarta lección: David reasumió, que en otras palabras, volvió a su vida normal, natural, que él estaba llevando. No se tiró la bandera. Esa es la madurez. Ese es un hombre cuando sabe, ante la situación tan difícil, puede todavía continuar. No asumió el patrón de escapista. Su comportamiento no estaba frenéticamente, estaba dramático, y su comportamiento gritando y haciendo albereos en la casa allí. Al contrario, sus siervos dijeron: no podemos ahora acercarnos ni decirle que ha muerto su hijo. ¿Cómo hacemos? Dice que entendió que el niño ha muerto, y la respuesta es tan sabia. Vaya conmigo por favor a nuestra Biblia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta con momentos tan difíciles? 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Sus siervos dijeron que ¿cómo es que ahora está tranquilo? No entendemos. Hermanos, los incrédulos siempre te van a preguntar: ¿por qué todavía estás orando? ¿Por qué todavía sigues fiel? ¿Por qué todavía estás calmado, tranquilo? No estás haciendo nada de estos actos que los demás del mundo hacen. No está de luto, no está dramatizando, nada de esto. ¿Por qué? No entiendo. Porque el Hijo de Dios sabe en quién refugiar su dolor, su situación, y tiene paz como respuesta a su oración. David descansó en la gracia y el perdón de Dios, y él reaccionó, hermanos, como un hijo de Dios que debe reaccionar. Él no fue egoísta para que otros sufrieran por su dolor. A veces mucha gente dice: no, que tú eres culpable, por tu culpa eres, y Dios es el culpable. Hermanos, Dios no tiene la culpa de su situación que está pasando. ¿Me está escuchando, hermanos? Cuidado que reaccionar carnalmente. Y frente a esa pregunta que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, sino cómo debemos reaccionar bíblicamente. ¿Y cómo debemos reaccionar? Dice: sino que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Hermanos, que dice: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con mucha humildad, reverencia ante todo que os demande la razón de esperanza que hay en vosotros. David dijo un ratito, mientras que el niño estaba enfermo, podía orar para que Dios no lo curara, si Él lo permitiera, pero aceptando que sea su voluntad. Muerto Él, ¿para qué ayunar y llorar? ¿Podría hacerlo yo volver a ese niño? Tal vez escucho los dramas y a veces de esposos o de hijos: ¿por qué Dios me lo quitó a mi madre? ¿Por qué Dios me lo quitó a tal hijo, tal?
la reacción de un creyente es: ¿podría hacerlo yo volver? ¿Tú puedes? Aunque hagas tanto drama y tanta cosa, no podemos. David dijo: mas yo por donde Él está, por lo tanto yo no tengo por qué más llorar, ya no tengo más hacer drama, porque yo sé que Él no volverá a mí, mas yo voy donde ese bebito se ha ido. En el Salmo 2 dice que yo sé que mi Dios no permitirá que mi alma vea corrupción. Estaba profetizando desde que el Señor va a venir y me va a llevar al lugar donde Él está. Y él entendió esa lección. Amén. Y él actuó con defensa. Hermanos, a veces nuestros dolores y situaciones que pasamos son momentáneos. Y hermanos, aquí en esta vida no nos espera nada bueno. No nos espera todo lleno de paz. Estamos de pasada. Nuestro lugar eterno está en los cielos. Amén. Allá está, ya no habrá más llanto ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Amén. Amén. Y escúcheme acá. Cuidado de poder echar la culpa a otros y no actuar como un cristiano maduro en la fe. Cada oportunidad es para que podamos presentarle: como usted se encuentra refugio, consuelo, no se preocupe, mi Señor. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, yo estoy de pasada, yo me voy de aquí, en cualquier momento voy a morir, pero me voy donde está ese niño, ese bebé. Está donde, si él creyó en Cristo Jesús, voy a ir donde está él. Solamente se me adelantó. Amén. 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 Y este consuelo trajo sorpresa para los demás. Algunas aplicaciones prácticas que podemos aprender de esta oración. Rápidamente, por favor. ¿Cuál es la oración que aprendemos? ¿O cuál es el ejemplo que aprendemos de David? Hermanos, debemos orar por nuestros hijos. Sí, hermanos. Que Dios nos preserve de penalidades, de dolor, de muerte, de toda esta situación. Y que van a venir circunstancias tan difíciles en su contra. Pero a veces, hermanos, es doloroso. Que es por nuestro pecado. David sabía esto. Escúchame esto. ¿Sabes qué está diciendo? Dios, por favor, no permitas que muera. No, Dios, que no muera. Es por mi pecado. Yo fui el que pequé. Yo fui el que cometí adulterio. Ese bebé no. ¿Sabes, hermanos? Dios fue sabio y amoroso para David. Antes de que conociera este mundo tan corrompido, tan pervertido, tal vez este hijo nacido de adulterio hubiera cometido tantas perversidades. Antes de eso, Dios permitió llevárselo. Amén. Amén. Siempre bromeamos con mi esposa. No somos solo 4, somos 5. En el cielo nos espera, si hay niños o niñas, no lo sabemos. Amén. No sé cómo está usted enfrentando su situación, su dolor. Pero hermanos, oremos por nuestros hijos. Debemos hacerlo con la misma disposición como David manifestó en este pasaje, que dijo: Dios es soberano. Y la responsabilidad de nuestros hermanos no es saber y de buscar explicaciones, sino es decir: Dios, tú lo sabes por qué lo haces. Ahora no lo entiendo al momento, pero lo entenderé después. Y si no lo entiendo en este mundo, lo entenderé cuando esté en el cielo, porque tú me lo explicarás mucho mejor. Amén. Amén. El destino de los infantes, hermanos, de los bebés que mueren, en este verso encontramos: mas yo voy, dice, a él, mas él no volverá a mí. ¿A dónde iba a morir? ¿A dónde iba a ir David cuando muriera? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hizo para eso? Creyó, confió. Su vida fue una vida transformada. Fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. No porque nunca haya pecado, sino era el hombre más pecador y el hombre más que había causado la destrucción. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Hay con los ojos cerrados, nadie mirando.
quiero rogarle con todo mi corazón. Yo no sé su caso. Yo no sé su dolor. Yo no sé su frustración, su amargura. Usted lo sabe. Yo no puedo darte respuesta. Yo no puedo ser la solución. Si tú conoces a Cristo, tú tienes a Él con los brazos abiertos. Y Él, porque te ama, quiere formar tu corazón, tu vida, como padre, como madre, como hijo suyo. Y ha permitido estas oportunidades solamente para enseñarte una lección. Y en ese proceso, Él ha prometido estar contigo. Y tú lo has visto vez tras vez. Pero en esta mañana quiero rogarte que tú te refugies y le adores y le pidas perdón a Dios. No minimices el pecado. Tal vez estás pasando un dolor difícil porque tú fallaste en el pasado, tu pareja, tus hijos, tu familia, y están sufriendo. Pide por la misericordia de Dios en esta mañana. Mientras que los creyentes están orando y con sus ojos cerrados, quisiera preguntar si usted no ha creído en Cristo Jesús, ha creído en su manera y ha creído en como usted lo piensa, pero nunca abrió su corazón, nunca fue tal cual honestamente a los brazos de Él por su salvación de usted. Porque si usted no tiene la seguridad de que hoy, cuando muera, no está seguro que irá al cielo, no está seguro que sus pecados han sido perdonados por aquel que pagó todo, Él lo dio por usted. Él ya canceló la deuda por el ser humano, solo está esperando que tú le creas. Hola, si te gustó este video no olvides de darle like. Y si quieres más recursos cristianos como este, pues suscríbete, comparte estos videos, así nos estarías motivando mucho. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios edifique tu vida.